Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana nos encontramos para analizar qué es lo que está pasando en el mundo en esta tensa realidad internacional. Entonces, en este episodio en el que tenemos un gran invitado que nos va a contar sobre esos 1000 días de guerra en Ucrania, pues estamos con Sara Salas y Gastón Sedner. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí y poder participar con ustedes. Y hola Gastón, bienvenido de nuevo a Punto Global. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto estar de vuelta en Punto Global. Y bueno, como siempre, antes de meternos de regreso en nuestro tema, pues veamos qué es lo que está pasando en el mundo en esta sección del no tema. Entonces, Gastón, ¿qué nos traes como no tema? Hoy como no tema quería hablar de los negocios que tiene Elon Musk y esta dualidad que está teniendo el excéntrico empresario sudafricano estadounidense. Elon Musk, que es aliado cercano de Trump, incluso se dice que va a ser funcionario del nuevo gobierno del presidente Trump, está con una especie de negociación con China actualmente. Se sabe que el gobierno de Trump va a ser duro en su política comercial con la República Popular China. Y Musk tiene grandes negocios en ese país. De hecho, Tesla, el país al que más autos vende, por supuesto es Estados Unidos, y el segundo es China. La primera fábrica que abre Tesla afuera de Estados Unidos es en Shanghái. Es decir, tiene muchos intereses en el país asiático y los chinos lo saben. De esta manera, Musk puede posicionarse como un interlocutor entre lo que va a ser el gobierno de Trump y el gobierno chino. Depende mucho de la cadena de suministros de China. Entonces, esta política aislacionista, proteccionista que puede implementar Trump puede atentar directamente contra los intereses de Elon Musk. Habrá que ver cómo juega esto en la nueva política de Trump y en el nuevo negocio que se va a armar. Por ejemplo, Tesla está intentando poner los autos que se conducen solos de conducción autónoma, y China tiene una política de que primero va a empezar por las empresas chinas, como son NIO, BYD, que son los competidores a nivel internacional de Tesla. Musk está intentando que el gobierno chino habilite a Tesla a poner este tipo de automóviles en las calles chinas, y habrá que ver qué le pide a cambio. También importa directamente baterías de litio desde el país asiático, que es uno de los mayores proveedores y fabricantes de este tipo de productos. Así que veremos cómo se desarrolla esto. Lo cierto es que ya se está dando esta dualidad entre Musk. En estos días estuvo reunido con el primer ministro chino y Donald Trump. Y bueno, Sara, ¿tú qué nos traes como no tema? Bueno, mi no tema para este episodio es hablar sobre lo que está pasando con el G20, que el pasado 18 de noviembre en Río de Janeiro fue sede de la Cumbre de los Líderes, un evento que marcó un gran triunfo para Brasil bajo el liderazgo del presidente Lula da Silva. Esto se debe en que la declaración final incluyó los 3 principales puntos de su agenda: la lucha contra el hambre y la pobreza, la transición energética y la reforma de las instituciones globales. Uno de los mayores logros fue el respaldo de 82 países a la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, un éxito bastante personal para Lula y diplomático también. El segundo punto importante es la lucha contra la crisis climática. Sin embargo, esto quedó en evidencia cuán dividido hoy está el mundo, ya que los ricos países industrializados demandan a los emergentes que participen del financiamiento de un fondo para el clima, lo cual se han intensificado tensiones entre el G7 y el BRICS. Asimismo, este dilema ya lo hemos encontrado y se ha presentado en la conferencia climática del COP29 en Azerbaiyán. En cuanto a la reforma institucional, las esperanzas se depositaron en Sudáfrica, que liderará el G20 por un año. En Río ya se celebró como un éxito diplomático el compromiso de buscar una representación más justa. Esto algunos se lo pueden tomar como algo bastante vago, pero hay que reconocer que haber logrado firmar ese documento en la actualidad es de gran mérito diplomático para Lula y todo su equipo. Y por último, respecto a los 2 grandes conflictos actuales, la declaración final evitó posturas contundentes.
se hizo un llamado general a la paz en Ucrania, sin mencionar a Rusia, y sobre Gaza se apoyó la solución de los dos estados y un aumento de la ayuda humanitaria. Bueno, muchas gracias, muy interesante, sin duda, temas muy, muy relevantes que tenemos que tener presente para el análisis internacional y saber lo que está pasando en el mundo. 1000 días después de la invasión rusa, Ucrania dice que nunca se rendirá. Este 19 de noviembre, la guerra emprendida por Rusia en Ucrania cumple 1000 días en medio de un repunte armamentístico. Rusia avanza en el este ucraniano como no lo había hecho desde el inicio de la guerra, mientras Kiev presiona a sus socios occidentales para obtener un respaldo defensivo que le permita asegurar ventajas en una hipotética negociación. Ya se cumplieron los 1000 días desde aquel 24 de febrero de 2022 en el que Vladimir Putin anunció el inicio de lo que denominó como una operación militar especial en Ucrania. Ese día, las tropas rusas invadieron el territorio del país vecino, dando comienzo a un largo conflicto bélico. Durante las últimas semanas, esta guerra, que parecía estar estancada, se fue intensificando. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Está Europa al borde de un conflicto a mayor escala? Para ayudarnos a entender esta compleja situación, nos acompaña Federico Bauhage, quien es maestrando en Defensa Nacional de la Universidad Nacional de la Defensa, profesor en Relaciones Internacionales de la UCA, secretario de redacción del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Bienvenido, Federico, un gusto tenerte de nuevo en Punto Global. Un gusto como siempre venir, gracias por la invitación. Para poner un poco en contexto a la audiencia, después de tanto tiempo que pasó en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué es lo que estuvo pasando en los últimos días, en las últimas semanas quizás? Bueno, lo que estuvo lo que más llamó la atención en las últimas semanas, vamos a decir, dos cosas. Una, hace algunas semanas empezaron a correr versiones de que Corea del Norte habría enviado tropas a pelear del lado ruso. Sobre eso hay diversas versiones dando vueltas acerca no solamente de la cantidad de tropas norcoreanas, sino dónde están desplegadas. Esta es una información que yo la tomaría un poco con pinzas porque la mayor fuente de esto han sido diversos funcionarios de inteligencia anónimos, en su mayoría, o diversos pronunciamientos oficiales, pero hay relativamente poca evidencia de que esto sea cierto. No digo que no estén, pero podemos hablar de los norcoreanos, y lo que están haciendo o no haciendo, podrían estar haciendo más adelante. Pero esto dio pie a decir que algo más había que hacer, ¿sí? Y hay una especie de encadenamiento, si quiere, justificación, decir, bueno, que esto justifica algún tipo de acción adicional por parte de Estados Unidos y sus aliados con respecto a Ucrania. Esa acción adicional es algo que Ucrania venía pidiendo y charlando desde hace rato, que era el permiso para utilizar misiles de mayor alcance en territorio ruso, o sea, territorio reconocido como ruso. Estamos hablando de Kursk, pero no solamente de Kursk. Hay una serie de misiles crucero, misiles balísticos como el ATACMS americano, se nombra también el Storm Shadow en británico y el Scalp-E, que es la versión francesa. Y Ucrania venía pidiendo desde hace tiempo permiso para utilizar estos misiles contra objetivos en territorio ruso. Y esto hasta ahora le había sido negado, ¿sí? Y esto cambió hace pocos días, donde la administración Biden, como con tantos otros sistemas de armas, después de decir mucho tiempo no, finalmente dijo que sí. ¿Por qué dijo no tanto tiempo? Porque había una presunción de que esto podía llevar a una escalada peligrosa del conflicto con Rusia. No se sabía bien, viste, hasta qué nivel o cómo los rusos iban a responder a esto. Los rusos dieron claramente señales de que esto sería considerado una movida, vamos a decir, bastante provocativa y que iban a tomar represalias si esto sucedía. Bueno, finalmente sucedió. ¿Sí? Empezaron a utilizarse estos misiles contra objetivos en territorio ruso. Se dijo que algunos argumentaron que era una respuesta necesaria a la presencia de tropas, a la supuesta presencia de tropas norcoreanas en el teatro de operaciones. Es una explicación que a mí me parece un poco dudosa, si quieren podemos entrar después en el por qué. Pero la realidad es que esa utilización se la dieron finalmente. Y atacaron objetivos, primero se iban a utilizar solamente en Kursk, que es una región de Rusia que Ucrania invadió y que mantiene parcialmente ocupada, aunque están siendo expulsados de a poco de ahí.
Y también han sido utilizados contra arsenales, ¿sí? En territorio ruso, en otras regiones, concretamente en un lugar llamado Briansk. ¿Sí? Atacaron un arsenal del ejército ruso allí. No se sabe todavía con qué nivel de éxito. Y la respuesta, vamos a decir, la primera respuesta rusa, que sucedió el día de ayer, fue utilizar un misil balístico de un tipo relativamente nuevo contra un objetivo en Ucrania. El mensaje de este último lanzamiento, o sea, fue visto también como una advertencia particularmente, pues un misil que no necesariamente, no era un tipo de misil necesario, digamos, para atacar ese objetivo. Sí, o sea, estamos hablando de un misil que en realidad está pensado para lanzar armas nucleares. Estamos hablando de un misil. Algunos dicen de rango intercontinental, otros dicen de rango intermedio, es una cuestión técnica, depende un poquito de cómo lo cargues el misil o no. Pero básicamente un misil con la capacidad de llevar no una, sino media docena de ojivas nucleares contra un objetivo. ¿Sí? Usaron es el equivalente a decirte, así tengo que poner en términos más coloquiales, ¿no? Es el equivalente a decir que voy a usar un arma para dispararle a una rata, a una cucaracha. Groseramente desproporcionado al target que fue seleccionado. Claramente se intentó hacer una demostración de capacidades y dejar un mensaje implícito de miren, esto en el futuro podría venir configurado con otro tipo de cargas más explosivas, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo continúa de aquí en adelante. Pero ese fue un primer, vamos a decir, tiro por elevación en respuesta a la autorización de Biden a usar misiles en territorio ruso. Muy bien. Siguiendo con los tipos de demostraciones, tenemos que esta semana Putin dio un discurso en el que amenazó con ataques a algunos países de la OTAN como represalia por haberle provisto a Ucrania armamento con el que habría atacado territorio ruso. ¿Crees que estamos más cerca de un enfrentamiento directo entre las naciones occidentales y Rusia o son solamente simples palabras? Yo no diría son simples palabras. La pregunta es bastante compleja. Yo no veo, a ver, Rusia claramente necesita decir algo y reaccionar frente a que les considera una provocación. Sí, así que, es decir, simples palabras, uno lo dice así, suena como son palabras vacías y no son palabras vacías. Está diciendo que algún tipo de represalia va a haber. Ataques directos contra países de la OTAN, lo veo poco probable por ahora, ¿sí? Y por dos sencillas razones. Una, Rusia está ganando la guerra, ¿sí? Y lo saben. Entonces, no tienen mucho interés en que el conflicto escale a un punto que pueda salirse de control. Lo ideal, o sea, lo ideal para ellos sería mantener el conflicto controlado en su curso, en su nivel actual, en su curso actual, va camino a una degradación y destrucción de la capacidad de Ucrania de mantenerse en combate, ¿sí? Y también va camino al agotamiento de la capacidad militar colectiva de Occidente de sostener a Ucrania, ¿sí? Esto es algo que lo he dicho en el pasado y lo he reiterado y no ha cambiado mucho respecto de eso hasta a lo largo del último año, año y medio de conflictos y la trayectoria sigue siendo la misma. Así que Ucrania es en realidad el país que tiene un incentivo en tratar de escalar el conflicto para tratar de provocar una intervención más directa de sus protectores. Esto no es raro, esto sucede muchas veces a lo largo de la historia, donde vos tenés países que son grandes potencias, que tienen a países más pequeños como aliados, o más propiamente, vamos a decir, el término correcto es como clientes. Entonces el país, vamos a decir, la potencia dominante tiene al país más pequeño como cliente, lo protege, sí, lo ayuda hasta cierto punto, pero también tiene que, digamos, históricamente, hacer un trabajo de controlar las ambiciones y acciones de sus clientes para no verse arrastrado a un conflicto que se pueda salir de control, ¿sí? El ejemplo más típico, más notorio que podemos citar en este sentido, por ejemplo, es el origen de el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Donde un conflicto que se creía podía mantenerse un conflicto localizado entre Austria-Hungría y Serbia, termina involucrando, por las redes de alianzas que había, a todos los países, a todas las grandes potencias de Europa. Un manejo más prudente de la crisis de julio de 1914, por ejemplo, podría haber evitado que esa crisis se salga de control, mantenerla limitada solamente a Austria, Hungría y Serbia, por ejemplo. Austria-Hungría tenía un interés en arrastrar a Alemania de su lado del conflicto, de la misma manera que los serbios tienen interés en arrastrar a los rusos de su lado del conflicto, de la misma manera que los rusos tienen interés en involucrar a los franceses en el conflicto, y esto no fue una decisión impulsiva del momento, es lo que habían estado planeando durante años, ¿no?
Ahora, en el caso de Ucrania, entonces estamos ante una dinámica similar. Ucrania por sí sola no puede ganar la guerra. Europa no puede darle la ayuda que necesita, principalmente estamos hablando de lo que Estados Unidos haga o deje de hacer. Entonces Ucrania tuvo desde el primer momento un incentivo de tratar de involucrar a Estados Unidos más y más en el conflicto. Y acá vamos al segundo punto que quería traer a colación. La razón por la cual yo creo que un conflicto no es inminente, por lo menos del lado ruso, es porque estamos en un periodo de transición en Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos es el player crucial acá, ¿sí? Y faltan un par de meses todavía para que esa transición se complete. Entonces, sería, vamos a decir, poco prudente hacer que el conflicto empeore entre acá y la asunción de Donald Trump. Por el contrario, hay gente en Estados Unidos que tiene interés en mantener el conflicto de Ucrania vivo, mantener vivo el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Esa gente es la que tiene un mayor interés en tratar de escalar el conflicto ahora para dificultarle a Trump salirse del conflicto, si es eso lo que Trump quisiera. Y yo me inclino a pensar que sí. A ver, lo he dicho en el pasado y lo he escrito en el pasado. Me parece que Trump va a tener que elegir en qué conflictos quiere profundizar o qué conflictos quiere darle más atención. De los tres grandes conflictos que tiene, Ucrania, Oriente Medio y Lejano Oriente, todo indica que van a darle más prioridad a Oriente Medio y a Lejano Oriente, o sea, la confrontación con China, que hoy por hoy es más una guerra fría, pero que puede ir subiendo o probablemente va a seguir subiendo de tono en el futuro. Y Estados Unidos no tiene la capacidad de sostener estos tres conflictos en simultáneo, ¿sí? Entonces va a tener que elegir y probablemente de los tres el menos prioritario para él va a ser el de Rusia-Ucrania y vamos a decir, sus primeras personas o sus primeras candidatos para su gabinete generalmente reflejan eso. Sus candidatos para su gabinete no son necesariamente amigos de Putin o amigables para con Rusia, pero son gente que son mucho más pro-israelíes y mucho más preocupados por China. ¿Sí? Así que esto sugiere que Ucrania va a caer, va a caer bastante en la lista de prioridades. No sabemos exactamente cómo terminaría el conflicto. ¿Sí? Eso no está en duda para mí que Rusia va a ganar la guerra. Lo que está en duda todavía es cómo va a terminar el conflicto. Va a haber una solución política permanente, qué forma va a adoptar. Y bueno, eso tendremos que ver cuando Trump y su gabinete puedan empezar a hacer decisiones y ejecutarlas en el terreno. Hoy por hoy, el hecho de autorizar ese uso de esos misiles en Ucrania, más allá de que no va a tener un efecto, vamos a decir, no va a dar vuelta al curso de la guerra, de ninguna manera. No hay suficiente cantidad de misiles en los arsenales occidentales para cambiar el curso de la guerra. Parece, por lo menos diseñado por parte de algunos sectores, parece diseñado para dificultarle a Trump dar marcha atrás y salirse del conflicto. Trump famosamente dijo, en 24 horas yo termino la guerra. No es algo realista de afirmar eso en la vida real, pero es mucho más difícil darse vuelta ahora, ¿no? La estrategia parecería ser, incluso, también hay sectores, esto también lo comentaba en una entrevista con un colega en El Economista ayer, también hay sectores en Estados Unidos que seguramente ven, vamos a dividirlo en dos sectores, ¿no? El sector más idealista que cree que la guerra puede seguir y que pueden comprometer a Trump a seguirla. Y yo creo que tal vez hay otro sector un poco más cínico de funcionarios que saben que la guerra de Ucrania está perdida y saben que no tiene remedio, pero van a tratar de estirarla lo más posible para que sea Trump el que cargue con el costo político de tener que reconocer la derrota de alguna manera. Sí, así que en este sentido ambas facciones estarían alineadas en este objetivo. Ahora, Federico, antes de volver a la parte de Estados Unidos, que bueno, vamos a seguir hablando de eso, que está interesante, cuando vos das la primera parte de tu respuesta, me iba armando como un mapa, vos corregime si esto es correcto o no, porque la guerra arranca en el Donbass, el Lugansk y Donetsk. Después se expande a Zaporilla y Gerson. Pero parecía que la parte más occidental de Ucrania quedaba fuera del conflicto. En las últimas semanas hay bombardeos a Odessa, que es la ciudad más importante del occidente de Ucrania. Y ahí al lado está Transnistria con Moldavia, un gobierno pro-europeo y una región separatista prorrusa. ¿Vos no creés que eso podría ser, porque vos decías, Rusia seguramente gane la guerra, pero no sabemos en qué términos, o sea, qué significa que Rusia gane la guerra?
está claro que va a reclamar algún tipo de anexión o por lo menos de separación territorial de esas regiones de Ucrania. ¿Vos crees que el hecho de que esté Transnistria ahí puede hacer que se involucre como actor Moldavia, que la guerra escale también a esas regiones de Ucrania y que podamos ver quizás un mapa más extendido desde Rusia hacia Moldavia, desde este a oeste, o se limita solo al Donbass y a lo sumo Zaporizhia y Gerson? Una pregunta interesante. Es gracioso que mencionas Transnistria. Hace poco estuve de visita en esa región separatista. Estuve en Moldavia, estuve en Transnistria. Una cosa que puedo decir de Transnistria es que es un lugar relativamente pequeño, relativamente pobre. Militarmente no es un factor hoy por hoy. Hay gente que, vamos a decir, juega con eso, pero no, la guarnición rusa que está en Transnistria, su misión principal es preservar la independencia de Transnistria, ¿sí? Moldova fue parte de la Unión Soviética y Transnistria, cuando Transnistria se independiza, perdón, cuando Moldova se independiza, Transnistria es la partecita que no quería en realidad dejar de ser soviética. Entonces, un lugar interesante para visitar. La gente habla ruso, las calles siguen teniendo nombres comunistas, hay 2 o 3 estatuas de Lenin en la vía pública. Un lugar realmente fascinante para visitar, aunque sea por un día. El objetivo de Rusia de eventualmente llegar hasta Odessa, Transnistria, no tiene tanto que ver, a mi entender, con la presencia o no vamos a decir, de población rusa o rusófila en esas regiones. A ver, es un incentivo para eso, pero yo no veo eso como la principal motivación del conflicto, ¿sí? Por más que ellos dicen que sí, que el conflicto es para defender a los rusos o rusoparlantes que son discriminados en Ucrania y demás, es un poquito como cuando Estados Unidos dice que va a invadir otros países en defensa de la democracia o para promover la democracia, ¿sí? No hay que darle mucha más credibilidad que eso, ¿no? Prueba de ello es que Rusia no ha intervenido para ayudar a rusoparlantes en otras ex repúblicas soviéticas, ¿sí? Como que sé yo, Tayikistán, por ejemplo, en la medida que tengan buenas relaciones con el gobierno de turno ya. Sí, no veo que esa sea la motivación principal. La motivación principal para mí tiene que ver, yo creo que las acciones rusas han sido consistentes con esto. Su motivación principal ha sido tratar de frenar la expansión de la OTAN, ¿sí? Hacia sus fronteras, porque ellos consideran, no sin razón, que la OTAN es una alianza militar hostil a Rusia, ¿sí? Entonces esto le crea a Rusia un dilema de seguridad. Entonces para ellos lo más importante, me parece, es asegurar la neutralidad, no solamente en los papeles, sino también de facto de Ucrania. Porque no olvidemos que, bueno, Ucrania no está dentro de la OTAN, pero desde 2014 para acá se siguió una política de tratar de convertir a Ucrania en un aliado de facto de la OTAN, ¿sí? Vía entrenamiento, vía provisión de armas, etcétera. Por eso, desde 2014, Rusia considera que Ucrania se ha estado convirtiendo en un estado hostil, alineado con la OTAN, y de hecho, eso vamos a decir, hay buenas razones, o sea, no es un invento de la propaganda rusa, ¿no? O sea, hay buenos elementos para sostenerlo. Una de las cosas más provocativas que hizo Ucrania fue cambiar su constitución que los comprometía a la neutralidad, por ejemplo. Sí, de esto se habla relativamente poco. Entonces yo creo que dónde termine, vamos a decir, cuánto territorio termine ocupando y qué territorios termine ocupando Rusia, probablemente va a tener más que ver con esas realidades geopolíticas más que con algunas fantasías o recuerdos históricos, ¿viste? De dónde era o no era el imperio ruso. Los rusos saben, no son tontos, saben que no van a ser bienvenidos entre más al oeste vayan. O sea, entre más al oeste vas en Ucrania, más antirrusa y más nacionalista ucraniana es la población, particularmente en la región de Galicia. Las regiones más prorrusas o más amigables para Rusia son las que están en el este, en Donbass, Lugansk, ¿viste? Y regiones adyacentes. Siempre digo, vean el mapa de la elección de Yanukovych, vean la distribución del voto, ¿sí? O sea, esto es previo a la revolución del Maidán de 2014. Vean cuál fue la distribución del voto pro Yanukovych, y vamos por región, y van a ver que regiones orientales y el sur se inclinan mucho más en favor de Yanukovych o de candidatos prorrusos, ¿sí? Que el este. Entonces Rusia sabe que entre más al este vaya, más difícil va a ser gobernar esos territorios. Ahora bien, como decía, la cuestión es ver en qué estatus van a quedar esos territorios que Rusia
Vamos a ver, o mejor dicho, lo que lo que quede de Ucrania después de la guerra, ¿en qué estatus va a quedar? ¿Sí? Y la perspectiva de qué suceda con eso es lo que va a dictar, vamos a ver, qué forma toma el fin de la guerra. Si se pudiera llegar a una solución políticamente estable, podría quedar más de Ucrania independiente, pero yo sospecho que como desde el punto de vista de los rusos, Estados Unidos tiene poca credibilidad diplomática, por esto me refiero a que Estados Unidos se puede dar el lujo de romper sus acuerdos diplomáticos con relativamente pocas consecuencias. Véase, por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán o diversos acuerdos nucleares con Corea del Norte. Entonces, los rusos saben que si firman un acuerdo con Estados Unidos, no hay nada que garantice que la próxima administración no lo vaya a abandonar. Y más específicamente el caso de Ucrania, si vamos a los acuerdos de Minsk 1 y 2, que no son tratados, pero son acuerdos, viste, que quisieron poner fin y encaminar una solución política para el conflicto de Donbass de 2014-2015. No olvidemos que, a ver, estos acuerdos terminaron fracasando, no pudo implementarse finalmente y se echaron la culpa mutuamente a lo largo de los años de que no podían implementarse. Cuando esta guerra empieza, los tres firmantes occidentales de Minsk, que son los alemanes, los franceses, o sea, Merkel, el expresidente Hollande de Francia y el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, los tres salieron a decir que las negociaciones de Minsk y esos acuerdos habían sido simplemente artimañas para ganar tiempo y entretener a Rusia mientras seguían armando a Ucrania. Con lo cual, yo no estoy convencido de que eso sea cierto, pero diciendo eso en público, eso lo mirás desde Moscú y decís, estuvimos negociando, incluso estuvimos negociando de buena fe y ellos deliberadamente están diciendo que nos engañaron. Entonces, ¿qué interés tendríamos en negociar un Minsk 3? O sea, ¿qué interés tendríamos en meternos en algo parecido a un Minsk 3? No, si van a negociar, van a pedir condiciones mucho más duras y garantías mucho más tangibles de la neutralidad de Ucrania. Por ejemplo, lo que quede de Ucrania va a tener que estar largamente desmilitarizado. Y dado que ellos van a tener una posición militarmente dominante, ellos van a estar en mayores condiciones de imponer condiciones a Ucrania. Putin ha dicho ya va en un par de oportunidades que las condiciones mínimas para empezar a negociar son la aceptación de los 4 oblasts que ellos ya consideran rusos y ya consideran anexados. En fases iniciales de la guerra podrías haber negociado que estos oblasts quedaran en Ucrania, por ejemplo, con un estatuto de autonomía, que es más o menos lo que quería hacer Minsk II con Lugansk y con Donetsk. Hoy los objetivos de ellos van a ir mucho más allá, porque ellos ya consideran estos oblasts incorporados como parte de Rusia, ¿sí? Así que ellos dicen, ahora desde el vamos, esto es lo mínimo, la base mínima, simplemente para empezar a negociar. Entre más tiempo pase y más se deteriore la situación militar de Ucrania, más condiciones van a poder poner los rusos para negociar y menos van a poder hacer los ucranianos o cualquier aliado al respecto. Así que para redondear la respuesta, la forma exacta en la cual va a terminar el conflicto, eso es lo que está en duda, porque no sabemos cuánto más va a seguir y qué es lo que va a quedar de la capacidad del Estado ucraniano al final de todo esto. Lo único que podemos decir con seguridad es que entre más tarden y más se extiendan el tiempo, peor va a ser para Ucrania. Bueno, y siguiendo con el tema de Estados Unidos, viendo ahora también que la intensificación de los ataques de Rusia al territorio ucraniano coincidió justamente temporalmente con la victoria de Donald Trump. A tu entender, ¿esto es casualidad o simplemente es casualidad o no? No es casualidad, tiene que ver con lo que mencionaba un poco en la pregunta anterior. Pues fíjate que esta autorización para utilizar misiles, estos tipos de misiles, un crucero balístico en territorio ruso, es algo que los ucranianos venían pidiendo. De hecho, los ingleses lo venían pidiendo. ¿Te acordás que hace unos meses Zelensky fue a Estados Unidos? ¿Sí? El primer ministro Keir Starmer fue a Estados Unidos. ¿Sí? En principio, aparentemente fueron yendo pensando que iban a obtener esa autorización por parte de Estados Unidos. Las versiones que corren por ahí es que esto es una idea, había sido una idea de los ingleses y del secretario de Estado Blinken, y que Blinken les había aparentemente dado a entender que si iban personalmente a Estados Unidos a pedirlo, que Biden no se negaría, ¿sí? Y finalmente sí se negó. Entonces esto fue algo un tanto humillante aparentemente para Starmer y para su foreign minister. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió distinto? Porque la pregunta es, ¿por qué se negaron a dar autorización para esas armas entonces? ¿Cuál es la justificación? La justificación aparentemente es que la gente más versada en temas militares del Pentágono le estuvieron diciendo a la administración, no autoricemos esto,
¿sí? Porque no va a cambiar sustancialmente el curso de la guerra, pero va a ser visto como algo muy provocativo por parte de Rusia, los rusos así lo han señalado, y Rusia va a tomar represalias, tal vez represalias directas, o tal vez represalias con seguridad, represalias indirectas, ¿sí? Rusia ya dijo, no nos cuesta nada empezar a armar a otros enemigos de Estados Unidos en otras partes del mundo. Y que eso han hecho en el pasado, incluso durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, ¿quién era el armero por excelencia de los movimientos de liberación antiimperialistas o anticoloniales en África, en Asia, en Oriente Medio? ¿De dónde obtenían sus armas? Si vos querías ir a la guerra contra potencias coloniales como el Reino Unido, Francia o su aliado Estados Unidos, ¿quién te iba a proveer las armas? Y las armas venían de la Unión Soviética. Hasta el día de hoy, los rusos son muy bien vistos en muchas partes de Oriente Medio y África. ¿Por qué? Recuerdan que los ayudaron en sus luchas de liberación nacional. Y no le cuesta nada, entonces, a la Unión Soviética, no le cuesta nada a Rusia darle armas y armas más avanzadas a otros enemigos de Estados Unidos en otras partes del globo. Y decir, bueno, que las usen ellos. Y no solamente darles armas, es también darles información. Por ejemplo, hay sospechas de que Rusia le ha dado información de inteligencia a los iraníes y a algunos de sus movimientos aliados para mejorar la precisión de sus ataques, por ejemplo, ¿sí? Porque Rusia puede ofrecer cosas que estos actores no tienen, ¿sí? Desde el punto de vista de inteligencia satelital, inteligencia electrónica, o sistemas de misiles más avanzados, ¿sí? Información de targeting, damage assessment, o sea, hacer un assessment de dónde impactaron los misiles y qué es lo que se destruyó, etc. Hay un montón de capacidades ahí que Rusia tiene y que puede, por debajo de la mesa, aportar a los enemigos de Estados Unidos. Voy a anotar, o sea, los rusos dicen que esto básicamente están haciéndolo porque Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo. Estos misiles que estamos mencionando, Attack, Storm Shadow, el Scalp francés, no pueden ser utilizados sin colaboración de Estados Unidos, sin colaboración, sin participación técnica directa de Estados Unidos. Estados Unidos, hay un dicho, dice que las armas, estos son armas inteligentes, entre comillas. Esto lo escuché decir una vez a un analista que me pareció una muy buena frase. Dice, las armas inteligentes necesitan que les digan cosas inteligentes, ¿sí? Necesita que gente inteligente le diga cosas muy inteligentes. Requieren un montón de información para funcionar bien. Necesita un montón de capacidades de reconocimiento, inteligencia, comando y control de comunicaciones que los ucranianos realistamente no tienen el ciclo completo. Entonces, en el momento que estas armas se usan contra territorio ruso, es por eso que Putin dice Estados Unidos está directamente en guerra con nosotros, porque no pueden no haber técnicos, ¿viste? Y personal americano ayudando a operar estos misiles. No me acuerdo si fue, creo que el año pasado, que se filtró, por ejemplo, una charla que la inteligencia rusa interceptó a un grupo de militares de alto rango alemanes, discutiendo la posibilidad de utilizar un misil muy parecido, que es el misil Taurus, ¿sí? De fabricación alemana, cómo utilizarlo, cómo habilitarle su uso a Ucrania. Y las cosas que discutían en ese llamado, una llamada, no sé si por Zoom o Skype, que fue interceptada, justamente si ustedes escuchan esa conversación, uno de los puntos principales es cómo le transmitimos a los ucranianos la información necesaria para que puedan operar ese misil. Reciben la información, la cargamos, lo hace la empresa proveedora del misil, lo cargamos en un pendrive y lo mandamos a alguien en auto a través de la frontera y que se lo entregue, ¿viste? Por debajo de la mesa. Se lo damos a los ingleses para que los ingleses programen esta información, porque había un reconocimiento ahí implícito de que los ingleses estaban en territorio ucraniano ayudándolos a operar estos Storm Shadow. De vuelta, no es la primera vez que se han utilizado antes, se han utilizado dentro de territorio en disputa, se han utilizado en la península ucraniana, así que la participación de Estados Unidos y sus aliados es mucho más directa en este particular caso. No es lo mismo que si te doy algunas armas y vos después usarlas como quieras. Acá están directamente participando. Ahora, ahí uno tiene que balancear el riesgo que esto acarrea desde el lado de la respuesta rusa con los beneficios militares que esto puede traer. La verdad que los beneficios militares, y estos oficiales del Pentágono lo han dicho, ¿viste? Salió en el Washington Post, en el New York Times. El daño adicional que pueden generar estos misiles no va a cambiar el conflicto, simplemente no hay tantos misiles disponibles. ¿Cuánto hay? Algunas decenas, cientos. O sea, Storm Shadow se produce, por ejemplo, está en fabricación en el Reino Unido, pero es una fabricación bastante artesanal, entiendo. Se producen muy pocos
muy pocas unidades. Y además, ningún país le va a dar todas sus unidades a Ucrania. Se van a quedar con un stock importante para futuras contingencias. Mismo el Taurus alemán, el Taurus no creo que en este llamado decían, Alemania tenía algo así como 70 misiles operativos, algo así que podían llegar a entregarse. ¿Cuánto te cambian 70 misiles? ¿Sí? Entonces el costo, digamos, la represalia de lo que te puede llegar a provocar Rusia en otros teatros de operaciones, tenés que poner en balance de cuál es el impacto en el campo de batalla. En base a eso, muchos militares dijeron, esto es una mala idea, no deberíamos hacerlo, la guerra está perdida, pase lo que pase, y no nos va a cambiar, no va a cambiar mucho y no va a ser más que provocar a los rusos a retaliar contra nosotros. Así que durante un tiempo esta postura parece que fue la que prevaleció. Ahora que la elección está perdida, me parece, y que Trump va a ser el próximo presidente, me parece que ha ganado la postura de vamos a complicarle la vida a Trump, vamos a dificultar la salida de Ucrania. A ver, incluso si uno lo quiere poner en los términos más benevolentes posibles, queremos obligar a Trump a que se comprometa con la causa ucraniana, si vos pensás que la causa ucraniana es justa y es importante, ¿sí? Vos querés tratar de que tu rival político tome un curso de acción que vos considerás va a ser dañino. Esa es la realidad. Bueno, haciendo un raconto de todo lo que venís diciendo, da la impresión de que Rusia está muy bien posicionado y sobre todo Putin. Y llama la atención cómo en estos 3 años Putin pasó de primero, parecía que fracasaba porque una guerra que iba a ser corta y termina siendo larga. Después casi tiene un intento de golpe de Estado de Prigozhin, que bueno, de repente apareció muerto. O sea, pasaron varias cosas en las que Putin tuvo desafíos tanto internos como externos. Parecía que la sociedad rusa iba a tener algún tipo de levantamiento, porque bueno, es una sociedad que quedó totalmente fragmentada por la guerra, se puede ver incluso en las emigraciones, no sé si hablas con emigrantes rusos acá en Buenos Aires o en otros lugares de Latinoamérica, te van a decir, estamos acá hace 2 años, hace 1 año y medio, hace 3, siempre coincidiendo desde el inicio de la guerra, muchos hombres que no se quisieron quedar para no ser reclutados. Es decir, parecía que se estaba tejiendo como algo tanto social, de una derrota bélica, económicamente era una nación casi paria porque la excluyeron del sistema financiero. Parecía que Rusia tenía todas las de perder la guerra y Putin tenía todas las de perder internamente también. ¿Qué pasó que esto se dio vuelta tan radicalmente? Bueno, ahí yo te voy a discutir un par de afirmaciones. Yo creo que no es que se dio vuelta radicalmente. Para mí que muchas de las cosas que vos decís ahí no estaban más que en la fantasía de muchos supuestos especialistas o analistas occidentales. Empezando por el hecho de subestimar el poder ruso y sobreestimar las capacidades occidentales, ¿sí? Vamos por partes. Uno es el tema de decir, bueno, sociedad fragmentada. Sí, si vamos a las encuestas dentro de Rusia, la sociedad no está particularmente fragmentada, ¿sí? Hay una minoría de personas que emigró de Rusia, ¿sí? Calcula más o menos 1 millón de personas que se fueron de Rusia desde que empezó la guerra. Pero 1 millón de personas, a ver, no es un número insignificante, pero estamos hablando de un país de 145 millones de habitantes. No es tanto. Y además vos ten en cuenta que la gente, los rusos con los que vas a hablar en el exilio, ¿sí? Como por ejemplo acá en Buenos Aires, que hay unos cuantos. Yo vivo en Palermo y, por ejemplo, cada rato escucho hablar ruso en el supermercado. Este, pero vas a encontrar principalmente gente que es antiputinista. La gente que está más a favor de Putin en general se quedó en Rusia. Así que son una minoría, en general la gente que decidió migrar, y es una minoría, viste, con un sesgo muy particular, ¿sí? O sea, bien o mal, pero es el sesgo que tienen. Si vos mirás en Rusia encuestas diversas, incluso hechas por encuestadores que no son afines al gobierno, la gente no necesariamente está a favor de la guerra, pero sí están a favor de Putin. Y aceptan la guerra como un mal necesario. Podría haber más cuestionamientos cuando lo veían que la guerra estaba yendo mal. Sí, pero ahora que la guerra está yendo bien y la economía está yendo espectacularmente bien, teniendo en cuenta las circunstancias, no hay mucha razón para que se rebele nadie, ¿sí? Hay que tener en cuenta un poquito una perspectiva histórica, ¿sí? La gente que vive en Rusia, o sea, ¿cuál es su experiencia? Digamos, ¿qué es lo que han vivido históricamente, sí? Estamos hablando de
La mayoría de gente en Rusia que tiene de 40 años para arriba es gente que nació sobre el final de la etapa soviética, que vivió la desintegración soviética. Fue extremadamente traumática. Los 90 fueron extremadamente traumáticos en Rusia. Mira las tasas de homicidio, por ejemplo, en Rusia durante los 90 hasta el principio de los 2000. Tenían tasas peores que Latinoamérica de homicidios, ¿sí? Mira todos los indicadores de desarrollo social. ¿Sí? O sea, eso fue una catástrofe. O sea, la desintegración de un imperio siempre es una catástrofe, ¿sí? Y si vos lo mirás desde la perspectiva de ellos, eso es algo a lo cual vos sabés que no querés volver. O sea, fue peor que cualquier cosa que haya pasado, por ejemplo, en la Argentina hiperinflacionaria, de fines de los 80, principios de los 90, ¿sí? Fue mucho peor que eso. Entonces, desde el punto de vista de ellos, la llegada de Putin, ¿sí?, fue la vuelta al orden. Es un sencillo ejercicio, vayan a todo, le digo a todos los lectores, vayan a Wikipedia y vean, por ejemplo, la tasa de homicidio año por año, desde el año 2000 para acá. Vos hoy vas a Rusia, vas a estar más seguro, como ciudadano, vas a estar más seguro en Moscú que en Buenos Aires. Puso orden en el caos económico, puso orden a los oligarcas. Frecuentemente cuando se habla de los oligarcas se suele pensar que son los amigos de Putin. Putin fue a la guerra contra los oligarcas, ¿sí? Volvió a centralizar el poder en la figura del presidente y el Kremlin, digamos. ¿Sí? O sea, Putin fue y básicamente sentó a los oligarcas en una habitación, que no son tantos, son, no sé, 20, 25 tipos, y les dijo, bueno, ustedes hicieron excelentes negocios en los 90, pueden quedarse con la plata que hicieron, pero la joda se acabó. Nosotros volvemos a estar a cargo. Y no se metan en política, ¿sí? Y algunos oligarcas decidieron seguir tratando de incursionar en política. El más famoso, el caso más, digamos, y lo sometió a un castigo ejemplar, ¿no? Googleen acerca de la figura de Igor Khodorkovsky, que era el presidente de Yukos, dueño de Yukos, una de las petroleras más grandes de Rusia. Bueno, lo sometió a un escarmiento ejemplar. Sí, el resto de los oligarcas, digamos, se metió, más o menos se terminó subordinando. Por eso cuando hablamos de oligarcas en Rusia es un poquito no es en realidad una descripción muy correcta, porque los oligarcas en ciencias políticas, un oligarca es alguien que tiene poder político. En Rusia los oligarcas están más sometidos al poder político que otra cosa. ¿Sí? No tienen mucho poder político independiente. Entonces vos lo mirás esto desde el punto de vista del ruso promedio, ciudadano ruso promedio, que tiene memoria de todos estos traumas, dice, la realidad es que no estamos del todo contentos con muchas cosas que hace nuestro presidente, no estamos contentos con la corrupción que hay, ¿sí?, o con el fraude electoral. Lo mismo te puede decir cualquier argentino, ¿sí?, o lo mismo te puede decir prácticamente cualquier latinoamericano. ¿Eso significa que nuestros gobiernos están al borde del colapso? No, en ningún caso. ¿Sí? Entonces tenemos que sacarnos un poquito esta visera ideológica occidental, porque muchos países viven y pueden seguir conviviendo con niveles, viste, de disfunción, con niveles de corrupción, con niveles de ciertos niveles de inseguridad, pueden convivir con eso mucho tiempo y no significa que están cerca del colapso, pueden convivir con disfunción política mucho tiempo. De vuelta, miremos América Latina. Sí, somos el mejor ejemplo de que podemos vivir en condiciones subóptimas durante mucho tiempo y eso no implica que vaya a haber ni violencia política, ni una revolución, ni nada, ¿no? Desde el punto de vista de Rusia, para los rusos, Putin es el que los sacó del trauma de la década del 90, que rescató la dignidad del país y volvió a convertir el país en una potencia, ¿sí?, en un país respetado, y que económicamente los hizo progresar. Si nos situamos ahora, bueno, ahora los datos económicos están un poco distorsionados por el efecto de la guerra y no sabemos bien del todo cuáles estadísticas son del todo, no sabemos bien qué tan confiables son hoy por hoy, pero antes de la guerra las estadísticas económicas rusas eran relativamente confiables. Esto era algo que no le discutía a nadie. Y por ejemplo, el momento donde más ricos fueron los rusos fue en 2015, 2016. Y después de eso el nivel de vida bajó un poquito, ¿sí?, como resultado de las sanciones, viste, post-Crimea. Pero en términos comparativos su nivel de vida siguió siendo mejor que lo que habían conocido antes, prácticamente en cualquier momento de su vida. Entonces eso es un incentivo para decir, bueno, no estaremos perfectos, ¿viste?, pero estamos mejor que antes, no movamos mucho el bote, ¿sí?, ni políticamente ni económicamente. Hoy por hoy tenés que agregarle que la economía de guerra ha generado un inmenso estímulo económico y además una gran redistribución de la riqueza, porque la economía está cerca del pleno empleo, los salarios reales han subido más que la inflación.
Entonces, económicamente, no, o sea, Occidente cometió un error muy, muy severo de subestimar a Rusia antes de la guerra, y eso se está notando. Hoy leía más temprano algunos tweets que repetían la historia de que Rusia es solamente una estación de servicio con armas nucleares o una estación de servicio haciéndose pasar por un país, y que tiene el PBI de Italia, ¿viste? Y que no deberíamos hacerle concesiones a un enemigo que tiene el PBI del tamaño de Italia. Bueno, yo les digo, está mal medido el poder así. Para empezar, habría que ajustar los PBI por un índice llamado paridad de poder de compra, ¿sí? PPP en inglés, Purchasing Power Parity. Hacemos eso, descubrimos que Rusia no es una economía del tamaño de Italia, es la cuarta economía del mundo. Esto lo dijo primero el Banco Mundial y ahora el FMI también, y la CIA actualizaron sus datos y concuerdan, la economía rusa ha crecido y hoy Rusia es, después de China, Estados Unidos y India, Rusia es la cuarta economía del mundo. Y ya no es un país antes era un país de ingresos medios, ahora, por lo menos por ahora, pasó a ser un país de ingresos altos. Entonces no hay que, vamos a decir, cometer este error de subestimar al adversario. Y digo una cosa más antes de pasar a la otra parte de tu pregunta. Comparar PBIs no necesariamente es la manera más conducente de comparar el poder, porque en países occidentales está, mucho del PBI de los países occidentales está basado, vamos a decir, es una economía financiera o financializada. Y entonces PBI financiero no puede fácilmente convertirse en poder militar, en poder material. ¿Se entiende? No se traduce con tanta facilidad. Si una economía industrial puede producir poder militar con mucha más facilidad. Entonces, esa es una. Y la otra parte de tu pregunta, No, está bien, porque, o sea, yo decía este análisis de que Rusia por ahí parecía que estaba perdiendo la guerra, parecía que estaba sí, debilitando. esa parte, sí. A ver, Rusia, el tema que tiene es que Rusia empezó mal la guerra porque cometieron algunos errores de apreciación muy, muy severos. O sea, para empezar, ellos entraron a la guerra pensando, no planeando para una guerra larga. Y esto no fue un error solamente de los rusos, porque en Occidente también, casi todos los analistas militares, políticos, miraban esto y decían, Ucrania a lo sumo resiste 2, 3 semanas y va a tener que rendirse. Entonces, no fue un error solamente de los rusos. Tampoco tenían una intención de ocupar toda Ucrania. O sea, la intención, a decirlo mal y pronto, la intención era voltear el gobierno de Zelensky. Decir, no nos gusta en qué dirección está llevando Zelensky el gobierno. Sí, había una percepción correcta. Me parece que desde el momento que asume el gobierno de Biden, se le dio luz verde a Zelensky para avanzar, ¿sí? Con un curso, vamos a decir, con una línea dura antirrusa. Los rusos ven esto a principios de 2021 y dicen, bueno, acá claramente no va a haber una solución política aceptable. Por eso la decisión de empezar a preparar la guerra comienza a principios de 2021. Las primeras movilizaciones de tropas suceden entonces, empiezan a partir de marzo o más o menos por ahí. ¿Sí? Esto no es algo que Putin decidió en noviembre de 2021, vamos a ir a la guerra. O sea, la decisión se tomó antes, porque se veía en qué dirección iba esto. Dijeron, esto, Biden recién llega, vamos a tener 4 años de esto, ¿sí? Vamos a tener 4 años sin una solución política aceptable para nuestro conflicto con Ucrania, y eso 4 años suponiendo que los demócratas no sean reelectos. Entonces, bueno, vamos a tratar de voltear al gobierno de Zelensky ahora. Sí, eso fue lo que la operación intentó hacer, y esa operación inicial fracasó. Como ellos pensaban que iba a ser una guerra corta, no movilizaron gran cantidad de tropas. El ejército en realidad tendría que haber movilizado muchas más tropas para tener un efecto más contundente y eso, bueno, fracasó. Subestimaron la cantidad de entrenamiento y armamento que los aliados OTAN le habían dado a los ucranianos, subestimaron la voluntad política de Ucrania de resistir, y por eso se vieron en una guerra larga. Dicho eso, estuvieron a punto de tener éxito, porque Ucrania se sentó a negociar diplomáticamente con los rusos al principio de la guerra, primero en Belarus, no me acuerdo ahora el nombre de la localidad, y después en Istambul. Y los israelíes y los turcos y los bielorrusos hicieron de mediadores en esas negociaciones. Y famosamente, ¿qué sucedió? Había un principio de acuerdo, que después podemos discutir si iba a ser posible implementarlo, ¿no? Pero había un principio de acuerdo, sí, que puede haber puesto fin a la guerra en ese momento, donde Ucrania iba a tener que hacer concesiones a Rusia, la más importante, renunciar a la entrada a la OTAN, sí, volver a reformar su constitución para volver a incluir eso en su constitución.
Y famosamente, ¿qué pasó? Occidente, en la persona del primer ministro británico, Boris Johnson, vino y dijo, no, no firmen esto, si siguen luchando van a conseguir un resultado mucho mejor. Nosotros los vamos a seguir armando para que puedan seguir luchando. ¿Sí? Y después de eso, bueno, Zelensky dijo, bueno, no, seguimos luchando. Y en retrospectiva me parece que fue una oportunidad perdida, porque podrían haber firmado una paz en condiciones mucho mejores. O sea, ¿qué mejor que firmar la paz cuando tu enemigo descubrió que cometió un error terrible y que te subestimó terriblemente? Va a estar más dispuesto a no pedir demasiado. Hoy, cientos de miles de muertos después y miles de millones de dólares y rublos después, ambas partes, vas a la parte ganadora, va a tener un incentivo mucho mayor a hacer valer su sacrificio en lo que te reclame. Entonces, las condiciones mínimas de hoy, vas a ver, son más duras que desde el principio. Otra oportunidad perdida fue a fines de 2022, cuando Ucrania hizo una contraofensiva exitosa, ¿sí? Y recuperó la parte de Kharkiv y la margen derecha del Dnieper. Eso habría sido otra oportunidad para negociar. Es decir, bueno, ahora le acabas de testar un golpe bastante duro, los obligamos a una retirada estratégica. Eso habría sido un momento para negociar de vuelta en una posición de relativa fuerza. Y la gente, incluso algunos militares americanos, sugirieron eso públicamente, dice Ucrania debe sentarse a negociar ahora, y los defenestraron. Y dijeron, no, no es el momento de negociar, es el momento de seguir dándole a fondo y ir por la victoria total. Y en retrospectiva eso fue un error terrible, porque desde ese momento, o sea, Rusia ya había empezado a movilizar tanto sus tropas como su economía para la guerra, y en el largo plazo, bueno, eso empieza a tener un efecto, ¿no? Además pasan otras cosas. O sea, otra razón por la cual el ejército ruso tiene problemas al principio de la guerra es por la misma razón que prácticamente cualquier ejército tiene problemas al inicio de una guerra. Un ejército en tiempos de paz no es lo mismo que un ejército en tiempos de guerra. Rápidamente tienen que acostumbrarse a nuevas realidades. Esto pasa con cualquier organización. Una organización que está sometida a un estrés no es lo mismo que una organización que está en un momento tranquilo. Pasa, por ejemplo, en empresas, ¿no? O sea, en una empresa también pasa, yo lo he visto desde adentro. Sobre todo grandes corporaciones pueden, igual que un ejército, desarrollar grandes focos de ineficiencia y de inoperancia dentro de la estructura que pasan desapercibidos hasta que la organización se ve sometida a una crisis. Un ejército pasa lo mismo. Ahora lo que sucede es que cuando un ejército entra en guerra, bueno, esa es la escuela más terrible que obliga rápidamente a la gente a volverse eficiente y efectiva. Es un proceso muy, muy, muy darwiniano. Los oficiales y generales que no sirven rápidamente quedan en evidencia y van a ser desplazados. ¿Sí? Los sistemas de armas que no sirven van a quedar en evidencia, van a ser destruidos, van a ser descartados y la gente va aprendiendo y se va adaptando. ¿Sí? Entonces el ejército que vos tenés hoy, tanto del lado ucraniano como del lado ruso, no son la misma institución que al principio de la guerra. Entonces es un error muy serio ver las primeras 6 semanas o los primeros 3 meses de la guerra y tratar de extrapolar de eso al resto del conflicto. Históricamente sabemos que no es así, lo hemos visto en otras oportunidades. Mismo el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, es exactamente lo mismo. Empiezan con grandes pérdidas y aprenden, se adaptan, se recuperan y terminan ganando. Así que me parece que yo lo advertí desde el principio, no hay que extrapolar y sacar demasiadas conclusiones de lo que viste en una pequeña fracción de tiempo, tratar de extrapolarlo al resto de la guerra sin tener en cuenta las condiciones estructurales más amplias. Ah, bueno. Y como siguiendo un poco con lo que estás diciendo y en modo de conclusión, ¿cuáles crees que podían llegar a ser los reclamos de las partes en una eventual y se puede llegar a ver en una mesa de negociación? No te lo puedo decir con exactitud hoy. A ver, es más fácil saber qué es lo que van a pedir los rusos. O sea, como mínimo van a pedir la neutralidad efectiva y comprobable de lo que sea que quede de Ucrania después de que termine la guerra. Eso va a depender también de cuántos territorios van a efectivamente incorporar, si van a incorporar estos 4 o están hablando de tal vez incorporar algunos más. Depende, yo creo que va a depender un poquito de el costo y la oportunidad. A ver, hoy la línea del frente está en un determinado lugar, pero el frente se está resquebrajando por todas partes. Capaz se produce un colapso profundo y Rusia termina ocupando todo lo que tiene entre la línea de contacto actual y el río Dnieper, por ejemplo. O sea, el río Dnieper funcionaría como una buena frontera natural. Si pueden ocupar todo eso a un costo razonable, yo creo que lo van a aceptar. ¿Sí? Por ejemplo, estoy tirando, es una opción posible.
pues no sabemos bien dónde va a terminar la línea de batalla, porque no sabemos, o sea, solo lo único que sabemos es que entre más dure, más hacia el oeste se va a correr. Además hay que tener en cuenta una cosa, una razón por la cual la guerra fue tan difícil, se le hizo tan difícil a Rusia avanzar es porque había en el Donbass muchas líneas de fortificaciones que se construyeron a lo largo de los años. Una vez que superas esas líneas, que están a punto de superarlas en los próximos meses, más allá de eso, no hay tantas líneas defensivas bien desarrolladas. Son mucho más precarias, construidas más de apuros, y así con las que quiebran los últimos cinturones defensivos que tiene el Donbass ahora, podrían en principio avanzar con mayor rapidez hacia el oeste. Así que en Occidente existe una mala costumbre de tratar de medir el progreso de una guerra en base a cómo va cambiando de color el mapa. Sí, yo esto ya lo dije la vez pasada también, o sea, no hay que fijarse en eso, hay que fijarse en el desgaste mutuo de las fuerzas y cuál fuerza puede reconstituirse mejor o con más rapidez. En esto es mucho más comparable a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda. Sí. En la Segunda Guerra Mundial todo el mundo tiene en mente el Blitzkrieg, la guerra relámpago y los grandes movimientos de acorazados y tanques, rápida guerra de maniobras. Bueno, no es esa la realidad. Sí, o sea, si nos miramos la Primera Guerra Mundial, a lo largo de varios años el frente apenas se movió, ¿no?, en el frente occidental, y sin embargo había varias potencias mundiales que se estaban destruyendo en esos pocos kilómetros de frente, ¿no? Así que esto es mucho más comparable con lo que vemos ahora. Hay que ver cuánto queda del ejército ucraniano al final del día. Vuelvo al ejemplo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no terminó porque Alemania se quedara sin tropas y sin armas. Podrían haber sido luchando bastante tiempo más, pero ya sabían en qué dirección iba la guerra, entonces dijeron, bueno, vamos a rendirnos y vamos a firmar una capitulación con ciertas condiciones. Y después, más adelante, la percepción de que esas condiciones no fueron respetadas fue una de las cosas que llevó al colapso del sistema de Versalles después, ¿no? Pero Alemania no fue derrotada de manera absoluta en la Primera Guerra. Por eso en la Segunda se insistió con la victoria total y la capitulación incondicional. Entonces, contrastemos ambos modelos. ¿Cómo va a terminar el ejército ucraniano? ¿Va a terminar con una capitulación condicional, donde tienen tropas en reserva y pueden poner algunas condiciones a su rendición? ¿O van a terminar en una capitulación incondicional, donde ya no tienen capacidad de funcionar como fuerza armada, no tienen capacidad para defenderse? Desde el punto de vista ruso, yo creo que sería preferible la segunda opción, ¿sí? Porque pueden entonces dictar condiciones más acordes a lo que ellos quieren. Así que eso es una gran pregunta, ¿viste? ¿Cuándo termina, ¿viste? ¿En qué condiciones termina? Como mínimo, Rusia va a insistir en la neutralidad, como he dicho, comprobable de Ucrania, y como mínimo van a insistir que algunas regiones sean incorporadas, sean reconocidas como parte de Rusia. Esa parte del reconocimiento yo creo que es algo que no lo van a obtener oficialmente de Occidente. Va a ser un buen reconocimiento tácito, sí, pero yo no veo a Estados Unidos ni ninguno de sus aliados reconociendo esos cambios de fronteras. Así que seguramente va a quedar un conflicto irresuelto ahí. La otra pregunta es qué clase de gobierno va a quedar en lo que quede de Ucrania. Yo creo que Rusia va a insistir con un gobierno que sea amigable para con ellos, o vamos a decir indirectamente controlada por ellos, porque simplemente no confían en ningún político que cuente con la aprobación de Occidente o sea puesto por Occidente, así que probablemente es otra cosa que vamos a ver. No van a querer gobernarlo directamente, porque el sentimiento antirruso es especialmente fuerte en esa parte del país, pero va a insistir en un gobierno que, si no es amigable, por lo menos les esté sometido y, como he dicho, lo más débil posible. Esto puede incluir o no incluir, de vuelta, dependiendo de la correlación de fuerzas, puede incluir o no incluir el control ruso de la costa del Mar Negro llegando hasta Transnistria. A los sectores más nacionalistas en Rusia les gustaría esa opción. Tiene sentido geopolíticamente para limitar el crecimiento del poder posible en el futuro de Ucrania. Sí, aparte, la idea de neutralizar Ucrania es que Ucrania no pueda ser utilizada para amenazar a Rusia en ningún futuro, cercano ni lejano. Así que cualquier acuerdo que veas, ¿viste? Va a tender a ir en esa dirección. Es un poco más difícil, del lado de vista ucraniano, es un poco más difícil decir en qué van a insistir ellos, porque las posiciones que defiende Zelensky públicamente son absolutamente irreales, ¿sí? No van a ser aceptadas. Sí, especialmente el pedido de futura incorporación a la OTAN. Podrían llegar a negociarse, tal vez los rusos podrían llegar a aceptar
que Ucrania participe en la Unión Europea, por lo menos en el mercado común. Es algo que podrían llegar a aceptar, dejarlo como una zanahoria, pero ciertamente no parte de ninguna alianza militar. Otras cosas que pide Zelensky son absolutamente irreales. Ni siquiera la idea de congelar el conflicto en sus líneas de contacto actuales, que se llama la solución coreana. Es decir, bueno, en Corea o en Chipre, ¿viste? El conflicto se congela a lo largo de determinadas líneas de contacto, y por ahí meter algunas tropas cascos azules en el medio para separar a ambos lados. También es totalmente irrealista porque esos son, vamos a decir, lo que me gusta decir, son analistas occidentales debatiendo entre sí mismos qué es lo que le gustaría que los rusos acepten, sin hablar con Moscú, qué es lo que los rusos aceptarían, ¿sí? Y la realidad es que la solución de la zona así desmilitarizada, la solución coreana, no resuelve el problema de seguridad de tener a la OTAN, ¿viste? A un paso de tu frontera. Sí, así que yo creo que eso no va a pasar. Y el tercer actor importante acá es Estados Unidos. ¿Qué es lo que estaría dispuesto a aceptar Estados Unidos? Y eso es un poco más complejo porque Trump es un poco más impredecible. Era más fácil predecir lo que iba a hacer, lo que hubiera hecho Harris. Harris hubiera seguido en piloto automático, pero Harris hubiera seguido la línea de Biden, seguir en piloto automático. Vamos a seguir dándole a Ucrania distintos paquetes de armas y de ayuda, cada vez decrecientes porque tienen menos para darle, hasta el punto donde los ucranianos mismos se vean obligados a decir, bueno, acá tiramos la toalla y puedas descargarle el costo político de perder la guerra a los ucranianos. Y bueno, nosotros les seguimos ayudando hasta que ellos dijeron, basta, no nos ayuden más porque no podemos más. Entonces, eso te permite decirle a tu opinión pública, nosotros los ayudamos, pero bueno, ellos decidieron finalmente tirar la toalla. Trump podría seguir un curso parecido, pero Trump tiene la idea, aparentemente, que él quiere terminar el conflicto más rápido. Ahora, ¿de qué manera lo va a hacer? Trump es un poquito impredecible en eso. Su instinto, si hablamos de Trump 1.0, su primer gobierno, su instinto sería amenazar a amenazar a Rusia con alguna acción muy grande, hacer como máxima presión, ¿sí? Máximas sanciones, máxima ayuda militar a Ucrania y tratar de asustar a los rusos a que vengan a la mesa de negociación, y hagan concesiones. Ahora, eso es lo que Trump trató de hacer con Corea del Norte, es lo que Trump trató de hacer con Irán en su primer gobierno, y fracasó en ambos casos. Si fracasó con esos dos países, ¿qué nos hace pensar que tendría éxito con un país mucho más grande y con mucho más apoyo internacional como es Rusia? ¿Sí? Así que si Trump quiere ir por ese camino, yo creo que va camino al fracaso, obviamente. Está la esperanza de que Trump 2.0 haya aprendido de sus errores y siga una línea un poco más prudente. Ahora, si la mentalidad que prevalece en Washington sigue siendo la de que Rusia es un gigante con pies de barro, un tigre de papel, y yo creo que se van a encontrar con una ingrata sorpresa. Con un poco de suerte, yo creo que mentes un poco más frías, especialmente el Pentágono, se van a sentar con Trump y le van a decir, mira, hay que firmar algún tipo de acuerdo o algo porque no tenemos chances de dar vuelta a esto y ocuparnos de Israel y de China al mismo tiempo. Si Putin tiene la posibilidad y es vivo, va a buscar ofrecerle algún tipo de solución a Trump que le va a quedar a Trump como un gran negociador o como una gran victoria personal. Hay que ver si Putin lo puede hacer y si sus propios hardliners también se lo permiten. Pues no olviden, Putin en el sistema ruso es un moderado relativo. También tiene otros halcones detrás que le vienen insistiendo que tiene que ir más a fondo y usar armas nucleares y todo eso. Y Putin está haciendo el trabajo de decir, de retener a los más duros y decirle, no, la guerra está yendo bien, nos va a tomar un poco más de tiempo, pero es más prudente. Así que vamos a ver, tenemos que esperar un par de meses hasta que Trump asuma y pueda tomar sus primeras medidas para ver qué iniciativas encara. Perfecto, Federico, muchas gracias. Nos diste un claro panorama, creo que ahora tenemos mucho más claro y espero que la audiencia también, gracias a todos los que llegaron hasta acá, de cómo está la guerra entre Rusia y Ucrania y cuál puede ser un eventual final de esta guerra que esperemos que llegue lo antes posible. Bueno, muchas gracias por una nueva participación, Federico. Por favor, gracias por la invitación, como siempre.
Y bueno, no podemos terminar este episodio sin invitarlos a unirse al canal de WhatsApp del SERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, los seminarios y por supuesto enterarse de todas las actividades que se realizan en el SERI y claro, los episodios de Punto Global. El enlace, recuérdenlo, se encuentra en la descripción de este episodio. Y también queremos invitarlos que en diversas plataformas de podcast pueden dejarnos sus comentarios sobre nuestros episodios, sobre sus recomendaciones, sus sugerencias, temas que les gustaría que abordáramos. Recuerden que pueden hacerlo en muchas de ellas en la sección de comentarios, por ejemplo en Spotify o en iVoox. Y por supuesto, los invitados a calificarnos, que eso nos ayuda siempre a llegar a más oyentes. En este episodio de Punto Global, Gastón Sedner y Sara Salas realizaron la investigación. La edición fue por Ana Esquivel. La conducción por Sara Salas, Gastón Sedner y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.